del diablo y todas esas cosas. Pero si no las entendemos, no sabemos contra lo que nos enfrentamos. No solamente como cristianas y ya convertidas en Cristo, sino también las personas que todavía no conocen a Jesús, que todavía no se les manifestó en sus vidas, no saben contra qué tenemos que luchar espiritualmente nosotros, para que después lo podamos reflejar en el mundo, ¿no? Miren, les voy a leer lo que dice Pablo. El apóstol Pablo, no fue de los primeros discípulos que siguió a Jesús. De hecho, Jesús se manifestó a Pablo una vez que Jesús ya había sido crucificado. Pablo perseguía a todas las personas que querían seguir a Cristo. Perseguía y las mataba. Y aún así, Dios lo perdona, se manifiesta su vida y les va a dar la tarea de comenzar a predicar la palabra a todos aquellos que no creen en Jesús, al pueblo que no era judío. Recordemos que la palabra se entregó a los judíos, que era su pueblo. Entonces Pablo ahora es el encargado de llevar el mensaje a todos los que no son judíos. Somos llamados gentiles. En la vida espiritual, nosotras, antes de llegar a Cristo, somos como gentiles también. Y una vez que conocemos a Cristo y lo recibimos, pasamos a pertenecer también a ese pueblo, ¿no? Al pueblo de Dios. Ya somos todos uno, ya no mira raza, color, religión, nada. Somos todos lo mismo para Dios. Pablo era el encomendado de llevar la palabra y estaba encarcelado por predicar su mensaje, y aún así él animaba a todos aquellos que se habían convertido. Había una iglesia en Éfeso y a esa iglesia él les escribe y les dice lo siguiente. Una palabra final, porque es Efesios es toda una carta que se va a dividir, ¿no? En 1 hasta llegar al 6, capítulo 6. El capítulo 6 es la última parte de la carta. Entonces dice una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posesión poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Pablo fue enumerando cada una de las armas que dejó. Quiero aclarar, vuelvo a repetir, a mí siempre mucho no me gustó todo el tema espiritual, maligno, el diablo, y medio como que me asustaba, entonces no me gustaba hablar del tema. Pero después fui entendiendo que el diablo es astuto y que Dios lo creó y era el ángel más lindo que había en el cielo. O sea que por lo tanto no es todas esas figuras diabólicas que a nosotros nos representan, ¿no? El diablo de rojo, con la cola, con los cuernos, con todo eso. El diablo va a actuar en nosotras de una manera tan sutil que no nos vamos a dar cuenta. Y que cuando querramos darnos cuenta, ya nos engatusó. Eso le pasó a Eva en el Edén. Cuando Eva se quiso dar cuenta, ya estaba perdida en el pecado. Ya el diablo había puesto dudas en Eva, había puesto algo que a ella seguramente le producía placer y gusto, y evidentemente
Eva se dio, después siguió Adán y seguimos todos nosotros. El diablo va a venir de una manera que tengamos que resistir a la tentación para no hacer lo que Dios no quiere que hagamos. No va a venir de una manera bruta o que nos asuste, porque si lo hiciera de esa manera sabríamos cómo defendernos. No va a ser de una manera que no nos demos cuenta. Por eso es necesario estar atenta a las armaduras que Dios nos deja, porque Dios sabe que esto va a pasar en nuestra vida, entonces nos deja estas armas para que nosotros podamos defendernos. Lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor. De Él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios. Lo buscamos en oración, leemos su palabra y escuchamos su voz. Una vez que nosotros reconocemos que solos no podemos y que venimos a Cristo y le decimos hasta acá llegué, hoy entrego todo en tus manos porque yo ya no puedo más, ahí nos humillamos a Él y dejamos todas nuestras cargas y dejamos que Él de ahora en adelante se haga cargo de nosotros. Una vez que esto pasó en nuestras vidas, tenemos que empezar a seguirlo, obedecerlo. Dice, luego debemos vestirnos, tomar la armadura y ponérnosla. Es enseguida que lo tenemos que hacer a esto. Pero obviamente, si no conocemos que tenemos estas armas, si no conocemos que tenemos una lucha espiritual, no nos vamos a poner nada. No vamos a hacer caso a Cristo y lo vamos a hacer a nuestra manera. Esto requiere iniciativa, porque Dios, Jesús y el Espíritu Santo no nos va a obligar. Esto sí o sí depende de nuestra iniciativa. Una acción de nuestra parte y una decisión. No me enfrento con mis propias fuerzas, sino que uso las armas que Dios me da. Es un acto de humildad y de confianza total en el poder de Dios y en su sabiduría. Jesús ya venció al diablo en la cruz. La batalla final está ganada. ¿Cuál es la batalla final que vence Jesús? Al entregarse en la cruz para salvarnos a nosotros de todo nuestro pecado, Jesús vence a la muerte. Gracias a que nosotros creemos en el poder de la cruz, en el poder de lo que Jesús hizo en nosotros, vamos a ser salvos. Y vence a la muerte. Ya no vamos, primero nos resucita acá en la tierra espiritualmente, porque antes de conocer a Jesús estamos muertos espiritualmente. Cuando conocemos a Jesús, nacemos a una nueva vida en el Espíritu. Y todas estas cosas se nos es revelada. Todo lo que vengo hablando hasta ahora se nos es revelado. Entonces ahí Dios nos da las armas para poder seguir. Entonces, nada de lo que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas va a hacer que recibamos salvación. Yo puedo ser una cristiana que voy 3 veces por semana a la iglesia, que oro todos los días, que doy al que me viene a golpear la puerta, que no sé, todas las buenas obras que se nos puedan ocurrir, ¿no? Y que creo que aunque no tengamos a Jesús, los seres humanos hacen buenas obras de caridad. Pero eso no nos salva. Es por gracia que somos salvos. Porque Jesús murió por nosotras antes de que nosotras naciéramos. Él ya lo dejó hecho para todos los que murieron antes que Jesús viniera, para los que estaban viviendo en el tiempo de Jesús y para todas las generaciones futuras. Él dejó este regalo. Dios entregó a su propio Hijo para que todo el que crea en Él se salve y tenga vida eterna. Entonces nosotros no tenemos que hacer nada para ganar esa salvación. Jesús ya venció al diablo en la cruz. La batalla final está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos hacerlos con las armas que Dios nos da. No con nuestro intelecto o con nuestras fuerzas físicas. Esta es una lucha espiritual y nuestro adversario, el diablo, es astuto e intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Usando bien las armas que Dios nos da, venceremos.
Una vez que nos hayamos humillado, que reconozcamos que Jesús nos salvó y que nos entregamos a Él, no termina todo ahí, porque muchas veces hay gente que recibe a Cristo y piensa que ya está. Yo ya recibí a Cristo, ya soy salvo, ya soy lo que Cristo quiere de mí. Y no es así. Ahora es donde empieza la gran batalla. Porque el diablo va a hacer todo lo posible para desanimarnos, para que no creamos, para que, digamos, ¿para qué acepté a Cristo si al final mira cómo me va? Va a usar, no sé, las estrategias que saben que es nuestra debilidad. Entonces, si seguimos caminando solos, si no tomamos en cuenta lo que Jesús ya hizo por nosotros, al diablo se le hace más fácil engañarnos. Tenemos una guerra espiritual que antes de Cristo no conocíamos. Dice Efesios 6, 12, 13, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Pablo nos habla de esta guerra espiritual y lo que debemos hacer ante esta guerra espiritual. Existe. La ignoramos por mucho tiempo antes de llegar a Cristo y muchas veces estando en Cristo la seguimos ignorando. Porque nosotros tendemos a ver lo que la persona nos hizo, ¿no? Si alguien nos hirió y nos es muy difícil mirar lo que maneja esa persona. Que es, ¿no? Estos espíritus que nos tienen tomados antes de llegar a Cristo y por eso somos como somos, ¿no? Con el pecado dentro, porque somos todos pecadores y tenemos que luchar con esta fuerza para que no gane lo que nosotros queremos, que es la carne, ¿no? Tiene que ganar lo que el Espíritu, que va a morar en nosotros una vez que recibimos a Cristo. Tenemos esa batalla interna entre lo malo del pecado que teníamos y que aún está ahí y lo bueno que tenemos ahora, que es el Espíritu de Dios. Y vamos a estar enfrentados siempre. Siempre va a tirar más la carne, lo que nos gusta, lo que nos hace mal, siempre va a tirar más eso. Entonces ahí es donde debemos estar atentos. La realidad es que estamos en una lucha espiritual constante, nos guste o no. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Esto está en 1 de Pedro 5, del 8 al 9. Somos llamados a resistir, a estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Es una lucha intensa, pero Dios no nos deja indefensos. Él provee la armadura que necesitamos para vencer. Solo tenemos que ponerla y usarla. Ahora voy a ir detallando las partes de la armadura y para qué nos sirve, ¿no? Dejó 7 piezas de armadura. Yo las dividí en 2 grupos. No llevo el orden de la Biblia porque la dividí en 2 grupos y les voy a decir por qué. Porque hay 4 que solamente nosotros, como les dije al principio, no tuvimos que hacer nada, sino que la recibimos por la obra de Cristo y por su gracia. Pero están ahí para que las tomemos y las usemos. Y hay 3 que las dejé para el final, que esas dependen de nuestra iniciativa. Esas van a depender de lo que nosotros hagamos. Las primeras 4 que yo enumeré es el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe y el casco de la salvación. El cinturón de la verdad. Manténganse firmes, ceñidos en el cinturón de la verdad. Efesios 6, 14.
El cristiano debe conocer la verdad sobre quién es Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo. El diablo intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos, dudemos o comprometamos nuestra identidad. Debemos permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios, transformados por Él y salvados de la muerte eterna. Nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Es necesario que entiendan en esta parte que no somos todos hijos de Dios. Sí somos criaturas creadas por Dios. Todos somos criaturas creadas por Dios, pero no todos somos sus hijos, porque para ser sus hijos dice que todo el que crea en Él será salvo, y que vamos a pasar a ser pueblo de Él, escogidos por Él y sus hijos, cuando decidamos recibir a Jesús y esa salvación que Él tiene para nosotros. Mientras tanto, seguimos siendo creación de Él, porque vuelvo a repetir, Él no nos obliga a que lo sigamos. Él nunca nos va a obligar, es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Y siempre digo, creer no es lo mismo que seguir a Cristo. Porque creer que existe algo, creemos. De ahí a que pongamos por obra y querramos conocerlo y seguirlo, es otra cuestión. Entonces, si estamos posicionados en que aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros, creemos lo que Él hizo por nosotros y queremos seguirlo y entregarle todas las cargas a Él y que de ahora en adelante Él reine en nuestra vida, tenemos que posicionarnos en esa verdad, porque el diablo va a inventar toda clase de mentira hacia nosotros, en nuestra mente, para que no lo creamos. Esa es la verdad de Cristo en nosotros, y también en nosotros tiene que haber verdad, porque dice que Satanás es el padre de la mentira, y si nosotros tenemos como hábito mentir, somos hijos de Satanás. Entonces, calcémonos el cinturón de la verdad que Cristo tiene para nosotros y la verdad que de nosotros también tiene que salir. Y cuesta, porque, o no, que muchas veces decimos, bueno, hice una mentirita piadosa. Es mentira. Y Satanás lo sabe y lo va a usar para engañarnos. Cuesta y muchísimo, porque no es fácil, porque en este mundo, la mayoría del tiempo, el mundo se maneja con mentira, desde nuestros gobernantes, ¿no? Hasta la lista puede ser muy larga. ¿Cómo usar el cinturón? Llena tu mente y tu corazón con la verdad de la palabra de Dios. Cultiva una amistad profunda con Dios a través de la oración. Fortalece tu espíritu cada día hablando a Dios y pasando tiempo con Él. Vive una vida íntegra y sé veraz en todas tus acciones y palabras. Quiero aclarar a esta parte que vamos a ir siendo transformadas. O sea, yo no vengo a Cristo y ya no mentí nunca más y ya hice todo, porque cuesta, nos tenemos que ir limpiando de a poco. Pero sí, cuando vamos reconociendo que fallamos, está la obra redentora de Cristo que todos los días renueva su misericordia y si nos arrepentimos de verdad nos va a perdonar. El diablo nos va a tentar muchas veces a que mentimos. No sé, yo un ejemplo que les doy que me pasó a mí al principio. Yo me compraba cosas por Mercado Libre, ropa o lo que fuera, ¿no? Y mi marido, en que dejate de gastar, y en qué gastás y para qué gastás. Entonces al principio, cuando estaba en Cristo, hacía las 1001 para que el vendedor no llegue cuando esté él, en primer lugar, para que no me esté preguntando. ¿Y cuánto gastaste? Y siempre le decía menos, porque si le decía lo que salía me dejaba la cabeza así. Entonces, eso me lo fue limpiando. Es un ejemplo que es lo que hace el enemigo. ¿Por qué? Porque sabe que era mi debilidad.
Si yo le tenía que decir la verdad, no tenía ganas de escucharlo renegar. Quería seguir comprando sin que me diga nada. Ahora digo la verdad. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando vos decís una mentira, el diablo te esclaviza. Y te esclaviza, y para sostener una mentira tenés que decir otra. En cambio, cuando pude decir la verdad, gasté tanto. Ya está. ¿Cuál es? ¿Qué me va a decir? Ya me lo gasté. Se cortó y me quedé tranquila. Que no tengo que decirle al vendedor que venga a cualquier hora, que no tengo que... Bueno, ese es un ejemplo que en la vida cotidiana, ¿no? Vamos a la segunda, que es la coraza de la justicia. Dice Efesios 6:14, protegidos por la coraza de la justicia. La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia. La ganamos recordando quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en esa realidad. Cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús en nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Dios está viendo a Jesús en cada uno de nosotros. Nosotros también debemos enfocarnos en la obra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ser agradecidos de lo que Jesús hizo por nosotros. Y cuando uno tiene ese agradecimiento, comienza a tratar de hacer las cosas como Dios quiere, como Jesús quiere. ¿Cómo usar esta coraza? Recordando la identidad en Cristo, gracias a Él hemos sido justificadas y pertenecemos a Dios por la eternidad. No debemos creer las acusaciones del enemigo cuando trae a nuestra mente los pecados del pasado como si definieran tu presente, porque eso es lo que va a hacer el diablo. Te va a decir, ¿cómo vos sos ahora cristiana? Después de que mentías, ¿no? Como les decía recién, ya no trae más. Yo soy de las que siempre me sentí culposa, pero ahora, teniendo mi identidad en Cristo, aplico esta coraza. Uso esta coraza porque ya no me vas a seguir recordando todo lo que hice mal. Porque Cristo murió para que yo ahora sea una persona nueva y camine en verdad y camine en la justicia de Él. Y Él me protege porque yo creo en Él y porque de ahora en adelante decidí tratar de hacer las cosas cada día un poco mejor. Tampoco creas cuando te dice que no puedes vencer una tentación. Si tenemos alguna adicción, ¿no? O somos tentadas. No le creamos cuando dice que no podemos. Solas no vamos a poder, pero con Cristo sí. ¿Cuesta? Sí, pero con Él sí se puede. Pide a Dios que te ayude a verte como Él te ve, a recordar el poder que Él te concede para vencer y actuar siempre como Él desea que lo hagas. El escudo de la fe. Efesios 6:16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del enemigo. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda. Nos incita a dudar del poder, del amor o la bondad de Dios. Al ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, esos ataques pierden su efectividad y avanzamos en nuestro andar con Jesús. Sí que en esta vida, cuando se nos van a presentar las situaciones, tendemos a dudar. Si Dios lo hará, si me lo merezco, si realmente el poder de la cruz tiene esa efectividad cuando nosotros vamos a pedir algo, ¿no? Esa es la fe que muchas veces en medio de la circunstancia decae en nosotros. Por más años que podamos tener en el Evangelio, por más sabiduría, por más teología, si nosotros no nos acercamos a Jesús, si no recordamos lo que Jesús hizo en nosotros, yo creo que muchos de nosotros
Debemos recordar siempre cómo Jesús se manifestó en nuestras vidas, que algo hizo en tu vida. Si hoy estás de pie, si estás con salud, si estás respirando, si tu familia está bien, si tenés un plato de alimento en tu casa. Tenemos tantas cosas por qué agradecer. La salud fundamental, porque sin salud no podríamos obtener el trabajo, las que salimos, ¿no? Las que salen a trabajar fuera de su casa. Mirás la naturaleza y decís tantas cosas que Dios hizo y sigue haciendo por nosotros. Si solamente hoy despertamos y estamos acá, eso es fe. Reconocer que todo esto es por su grandeza, por su gracia y por su amor a nosotros. Nunca debemos dudar, aunque las cosas no salgan como nosotros quisiéramos, aunque le hayamos pedido a Dios algo y quizás no te lo concedió de la manera que querías. Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y Él muchas veces no te da lo que pedís porque Él está viendo más allá de lo que nosotros no podemos ver y sabe que nos haría mal. Debemos confiar que sea lo que sea, siempre Él lo va a transformar para el bien. Siempre. Esto es usar el escudo de la fe, porque te van a venir todos los ataques que te quieran venir, pero si tu fe, si te colocaste el escudo de tu fe, no digo que no la vamos a pasar mal, que vamos a llorar, que vamos a sufrir, pero cuando uno tiene fe, llora y te liberás llorando, te angustiás, pero vos sabés que todo lo que viene se va y que esto va a pasar. Y si estás protegida con tu escudo de la fe, el día que pase, la paz que se experimenta no se puede explicar con palabras. Y vas a decir, esto me sirvió para crecer en esto otro. ¿Cómo usar el escudo? Alimenta tu fe leyendo y tratando de memorizar la palabra de Dios. Pasa tiempo con Dios. Llena tu mente de la verdad sobre Él y sobre quién eres en Él para que puedas usar esa verdad cuando lleguen las dudas. El casco de la salvación. Efesios 6:17. Tomen el casco de la salvación. El casco protege la cabeza. Nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. Ya no lo tuvimos que hacer nosotros, recuerden, no hicimos nada para salvarnos. Ya lo hizo Jesús. ¿Cómo usar el casco? Recuerda, ¿por qué el casco? El casco no, en un soldado se lo ponen en la cabeza. Y el enemigo va a atacar siempre a nuestra mente. Las guerras más fuertes espirituales se producen en la mente. Cuando uno tiene una situación, supongamos con una persona, donde empieza yo le voy a decir y me va a decir y ya va a ver porque le voy a decir así y me miro así y ya me va a escuchar y capaz que después te encontrás con la persona y nada de lo que tu mente se maquinó pasa, pero vos ya te enojaste, ya vas mal predispuesto, ya vas, bueno. Usar el casco de la salvación es proteger tu mente de estos ataques que el enemigo va a poner para que vos, antes de iniciar cualquier batalla, ya la estés peleando en tu mente. ¿Cómo usarlo? Recordando que eres salvo por la fe en Jesús y eso nadie lo puede cambiar. Vive en confianza y en obediencia la vida que Jesús desea para ti. Si nosotros confiamos en lo que Él hizo y si obedecemos, es la parte fundamental, obedecer. No hacer lo que yo quiero y como quiera, obedecer. Obedecer. Vive en obediencia a la vida que Jesús desea para ti. Combate con la palabra de Dios las dudas sobre tu salvación o las tentaciones a sentir que no mereces su amor o su perdón. Él te ama, te salvó, eres suyo por la eternidad. Hasta acá les mencioné los primeros 4 en los que no tuvimos que hacer nada para merecerlo. Ya todo lo hizo Jesús
Y encima Dios nos dejó estas armas, ¿no?, espirituales para que las podamos usar y defendernos de todo lo que ya expliqué. Ahora vamos a ir a las 3 que dejé para lo último, que esas sí las tenemos que hacer nosotros. Porque si nosotros no ponemos por obra y no tomamos la decisión de actuar, nadie lo va a poder hacer por nosotros. El calzado de la paz, que es proclamar el Evangelio, la espada del Espíritu, que es la palabra, y la oración. El calzado para proclamar el Evangelio de la paz está en Efesios 6:15. Y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. No se puede ir con ojotas o descalzos a una batalla. La meta del enemigo es impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la paz. Puede atacar con tentaciones, complejos, sentido de inferioridad, ansiedad, gente que se burla. La lista es larga, pero en Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos para llevar el Evangelio de la paz. Ustedes me dirán, yo llegué hace poco a Cristo, lo recibí, ¿y qué voy a ir a proclamar qué si yo no tengo ni entendimiento? Pedro, el principal y casi primer apóstol que Jesús eligió, era un pescador que dice que era tosco. Cuando uno lee en libros de historias cómo era Pedro, era tosco, no tenía palabras extravagantes para predicar ni nada. Sin embargo, cuando él creyó en Jesús, cuando Jesús muere y se arrepiente por haberlo negado y se arrepiente de verdad, después es en el Pentecostés, es llenado del Espíritu Santo y no necesitó leer libros de teología. Hay un micrófono que está prendido y se escucha interferencia. Él no necesita, Pedro no necesitó ir a una universidad. No había la Biblia como hoy, tal y como hoy la conocemos, que hoy todas podemos ir y leer y buscar información en Google, de historias sobre la Biblia, de lo que se te ocurra hoy encontrás. En ese momento Pedro no tenía nada de todas estas herramientas. Sin embargo, fue lleno del Espíritu Santo y él se dejó usar y pudo convertir, dice, a 3.000 personas en un día. Entonces, no importa que vos hayas llegado a Cristo hoy. Recordemos el pasaje que vimos hace poco en la anterior de la samaritana. Esa mujer fue con su cántaro de agua, con una vida hecha bolsa, sin embargo, con 3 palabras y no con una predicación de mucho tiempo. Una charla corta que tuvo con Jesús, la mujer se convirtió, dejó su cántaro, fue corriendo a proclamar a su pueblo lo que Jesús había hecho por ella. ¿Qué te quiero decir con esto? Si Jesús hoy hizo algo en tu vida, ya podés proclamar el Evangelio. Ya podés ir a decir lo que Jesús hizo por vos. Eso es proclamar el Evangelio. No me quedo con lo que Jesús hizo conmigo. Por gracia, por agradecimiento lo quiero compartir, porque quiero que más personas experimenten lo que Jesús hizo en mi vida. Eso es el calzado. El calzado. ¿Cómo usarlo? Permite que la paz de Dios llene tu corazón cada día. Siempre nos va a decir que tenemos que pasar tiempo con Jesús, porque si no pasamos tiempo con Jesús, no se nos va a revelar quién es Jesús en nuestra vida, qué hizo por cada uno de nosotras. No dejes que las trampas del enemigo impiden tu avance y efectividad. Afirma tus pies, pide a Dios que te dé valentía y comparte su evangelio de paz con todos los que te rodean. Sí, como leí al principio, el enemigo va a usar la burla, pero vos estás predicando si vos mirá lo que eras. O se van a reír.
Pero Jesús dice que todo el que lo rechaza a Él, el día que vayamos a su presencia, dice que Él nos va a rechazar a nosotros. Acuérdense de eso. Que no nos dé vergüenza proclamar lo que Jesús hace y lo que puede hacer. Porque sería muy triste en el día que nos presentemos ante Él y nos diga que no nos conoce. O nos dé vuelta la cara porque nosotros se la dimos a Él. A mí ya no me importa nada. Nunca me importó. Siempre fui y dije lo que Jesús hizo. No es porque me las dé de buenas, porque realmente yo quería. A mí me sacó de una situación tan fea que yo quería y sigo queriendo que la gente, y todavía se me hace un nudo en la garganta, quiero que las personas sepan lo que Jesús puede hacer en la vida de cada uno si uno decide seguirlo, obedecerlo. Te va a ir bien. Y no importa lo feo que la estés pasando hoy, te va a ir bien. Porque vino para eso, Él. La espada del Espíritu, Efesios 6:17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la única arma de ataque. Esta es la última arma de ataque. Las otras son armas de defensa. La espada sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. Nosotros, aprendiendo de su palabra, por eso dije que esto es que uno tiene que ponerse en obra, porque nadie va a venir a leer la palabra por cada una de nosotras. Si nosotros no nos ponemos a leer su palabra, nadie lo puede hacer por nosotros. ¿Qué pasa cuando lees su palabra? Entendés el poder que tiene para no ser engañado, para defenderte. Por eso dice que es la única arma de ataque. Las otras son armas de defensa. La espada sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. Cuando el enemigo te venga con mentiras, vos decirle, esto es lo que dice la palabra. Y el enemigo se queda sin fuerza. Dice Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren el poder que tiene la palabra. ¿Cómo usar la espada? Estudiando la Biblia, leyéndola, aprender a usar la palabra de verdad de forma efectiva. Combate las mentiras con la verdad bíblica. Guarda la palabra de Dios y vive una vida acorde a la que Dios te pide. Y para vivir una vida acorde tenemos que ir al manual de instrucción que es la Biblia. Es nuestro manual de instrucción. Y por último, la importancia de la oración. El soldado cristiano se prepara para la batalla, se fortalece y recibe sus órdenes a través de la oración, que es la comunicación con Dios. Si nosotros muchas veces decimos, quiero sentir la voz de Dios, ¿cómo haces para sentir? Y Dios deja una forma de comunicarnos que es la oración. Y deja su palabra también como forma de comunicación. La comunicación con Dios, nuestro comandante debe ser constante para fortalecer... vuelvo a leer otra vez. El soldado cristiano se prepara para la batalla, se fortalece y recibe sus órdenes a través de la oración. La comunicación con Dios, nuestro comandante, debe ser constante para fortalecernos y recibir sus instrucciones con la estrategia que debemos seguir. Él nos va a instruir cómo hacer con cada situación. Yo estoy segura que si uno está pasando por la situación que sea y la pones en un buscador de la Biblia, te saltan los versículos con cómo tenemos que hacer. Mire todas las herramientas que hoy tenemos que antes no teníamos. ¿Quieres vencer en esta guerra espiritual? Vístete cada día con la armadura de Dios. Pasa tiempo en oración delante de Él. Estudia su palabra y mantente alerta frente a los ataques del enemigo. Nosotras muchas veces tenemos tantas cosas en el día que es otra estrategia que el enemigo está teniendo últimamente, de cargarnos con muchas situaciones.
que nos olvidamos de ponernos la primera armadura, ¿no? Que es la oración, para que proteja nuestro día, para que... Esperen que se me va a agotar la batería. Ahí está. Esa es la primera arma que nos tenemos que poner. Orar para que Dios bendiga nuestro día, para agradecerle, para que nos fortalezca. Es la primera arma que deberíamos usar. Debemos tener en cuenta que es una armadura, no varias, y debemos llevarla en su totalidad, ya que nos equipa para hacer frente a todos los ataques del diablo. No nos ponemos hoy el casco y mañana el escudo. No, los soldados cuando iban a la guerra se ponían de pie a cabeza toda la armadura. No salían hoy con el casco y mañana me llevo el escudo por las dudas. Se tenían que proteger de todos los frentes. O sea que usaba la armadura completa. Al usar las armas que Dios nos ha provisto, estaremos protegidos y listos para la batalla. Esa es la forma en la que resistiremos firmemente hasta el fin, hasta que estemos con Jesús por la eternidad. Amén. Bueno, he terminado. No sé si fue muy larga quizás, pero bueno, tuve que tocar todos los puntos de una manera que pudiera explicar cada una de ellas. ¿Anotaron dudas? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Se entendió, anotamos, vimos todo básicamente. Había mucho para anotar, ¿eh? Cada una de las armas se puede estudiar con mucha más profundidad. Yo lo hice explicando lo básico porque obviamente en una hora es muy corto para explicar cada armadura, ¿no? Pero más o menos di un pantallazo de lo que sería. Para ser honestas, yo creo que de todas las armas que nombré, y no, soy como el soldado que se olvida siempre, no una, varias. Porque me levanto y tengo que reconocer que no salgo equipada. Y así me va. A veces en las fuerzas nuestras nos puede ir bien, pero la mayoría no nos va tan bien. Y bueno, esto es lo que nos recuerda su palabra, ¿no? Si la usáramos, nos iría mucho mejor. No sé por qué, no uno es tan terco, aún estando en Cristo. Nada, porque uno, qué sé yo, por ahí las personas que nos ven como cristianos dicen, mirá esta cristiana que se cree. O sea, mirá, se dice cristiana y hace tal o cual cosa. Nos miran mucho, pero como cristianos tenemos que seguir trabajando hasta el final de nuestros días, intentándolo hacer un poco, ¿no?, mejor. Bueno, chicas, les dejo, no sé, a ver si ustedes quieren preguntar algo. Yo ya me hablé todo. Marti, vos que pediste el tema, ¿qué te pareció? ¿Te fue claro? A mí me encanta este tema. A mí me enseñaron también un detalle que nunca supe, que